Este trabajo en desarrollo es parte de mi tesis de licenciatura y se titula Ensamble de ciliados terrestres del circuito inferior, Parque Nacional Iguazú, Misiones en distintas condiciones climáticas. ¿Por qué estudiar ciliados en Iguazú? Primero, los ciliados son protistas, organismos unicelulares eucariotas que viven tanto en ambientes acuáticos como en ambientes terrestres. En la Argentina, la diversidad de ciliados terrestres, ya sea edáficos o asociados a briófitas y líquenes, es poco conocida. Y en el Parque Nacional Iguazú, porque es una de las regiones de mayor diversidad del país, por su clima subtropical húmedo, aloja una gran riqueza de briófitas que dependen de la humedad del ambiente. Los ensambles de ciliados en ambientes terrestres en general se encuentran dominados por dos grupos de ciliados que son los colpódeos y los hipótricos. A la izquierda tenemos un colpodio, tiene cilias homogéneas a lo largo de toda su célula, una forma en general más arriñonada y una zona oral, que es esta que está acá. En cambio, los hipótricos suelen ser un poco más grandes, más alargados y tienen agrupaciones de cilias formando membranelas o cirros. Los objetivos de este trabajo son registrar y caracterizar el ensamble de ciliados asociados principalmente a briófitas en el circuito inferior del Parque Nacional Iguazú y analizar los cambios en su composición durante un periodo húmedo y otro seco según el tipo de sustrato sobre el que crecen, rocas o cortezas de árboles, y la cercanía a las cascadas. El área de estudio, como dijimos, el Parque Nacional Iguazú en el circuito inferior, y a lo largo de todo el circuito se fueron tomando muestras y se fueron enumerando. Empezamos por Indi inferior, las 5 y las 6, ambos sobre sustrato roca, las 6 en cercanía al Salto de Dos Hermanas, las 7 y la 8 sobre corteza, y las 7 también en cercanía al Salto de Dos Hermanas. Y la 10 y la 11 sobre el sustrato roca, cerca del Salto Bossetti, que es este que está acá. Todas las muestras se tomaron en cada sitio durante 2 periodos, con una espátula de un área de 10 por 10 centímetros y se procesaron en el laboratorio por el método Non-Flow Petri Dish para su posterior observación in vivo y en impregnaciones argénticas. Bueno, los primeros datos que tenemos son la temperatura mensual promedio y las precipitaciones mensuales acumulados de aquellos meses donde se realizaron los muestreos, tanto en el periodo húmedo 2017 como el periodo seco 2018. Y se registraron un total de 41 especies en todas las muestras observadas. En este gráfico tenemos la riqueza de especies de cada muestra correspondiente al periodo húmedo, las barras en azul, y el periodo seco, las barras en rojo. Y con cada una de sus características vemos acá las siglas que significan, por ejemplo, la primera MRS es la muestra de musgo sobre roca en la sombra, y 5, la muestra 5, 2017, periodo húmedo, 2018, periodo seco. En general, lo que observamos es que hay una mayor riqueza de especie en las muestras del periodo húmedo con respecto a las muestras del periodo seco, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo la 10, en donde probablemente como esta muestra estaba muy cerca del Salto Bossetti y había mucha agua, el exceso de agua pudo haber sido poco beneficioso para el crecimiento de los ciliados, entonces el ambiente más óptimo fue en el periodo seco. Y otra cosa que podemos ver es que la insolación directa en general también influyó negativamente en la riqueza de especies. Estas muestras que están acá, que tienen la letra D, tienen un menor número de especies con respecto a estas, por ejemplo, que estaban a la sombra, o estas que tienen insolación indirecta. En cuanto a la composición relativa de clases del periodo húmedo y del periodo seco, vemos una mayor diversidad de clases de ciliados en el periodo húmedo con respecto al periodo seco, y también vemos una mayor representación del grupo Spirotrichea, que suelen estar en ambientes más estables en general. En cambio, los colpodios suelen estar en ambientes que tienen algún tipo de presión, como por ejemplo podría haber sido la sequía, porque esta muestra es del 2018, de la muestra del periodo seco. En cuanto al tipo de sustrato, hay una mayor diversidad de clases en el sustrato roca, de hecho hay 2 clases que solo se encuentran en el sustrato roca, y una mayor representación de grupos Spirotrichea. En cambio, para los colpódeos no fue determinante el tipo de sustrato. Para el número de especies, igualmente, no eran las mismas especies las que se encontraban en un sustrato o en el otro. Pero a pesar de lo observado, las muestras presentaron índices de similitud muy bajos. Esto, por como dije, es un trabajo en desarrollo. Entonces, para obtener un mejor análisis con resultados más robustos, se van a continuar observando muestras del circuito inferior para obtener más datos.
Y por último, quería agradecer a la Administración de Parques Nacionales por los permisos para los muestreos en el Parque Nacional Iguazú. Muchas gracias.